Hola, ¿cómo están? Siguiendo con nuestra parte de evaluación neuropsicológica, vamos a hablar un poco sobre cómo son cada una de las pruebas que representan un poco los paradigmas más conocidos para evaluar las funciones cognitivas que hemos estado viendo sobre todo en la unidad 2 de esta diplomatura. Para ello, a mí se me ocurrió que era una buena opción seguir una batería neuropsicológica, que es la batería ENI de evaluación neuropsicológica, que es una batería desarrollada por Matute, Rosselli, Ardila y Ostrowski, que son referentes muy importantes en lo que es la neuropsicología latinoamericana. En ese sentido, la intención de mostrarles esta evaluación, esta batería, es simplemente porque en ella podemos ver representados los paradigmas que se utilizan para evaluar las funciones cognitivas más conocidos. Realmente la batería en sí, la ENI, es una batería que tiene aspectos más sobresalientes y otros aspectos mejorables y que no es la batería que nosotros recomendamos de una manera enfática, sino que realmente dentro de lo que es la evaluación neuropsicológica, en general lo más sensato es realizar una batería ecléctica en función de cada uno de los pacientes. Esto quiere decir que en general lo que al menos yo hago es seleccionar diferentes pruebas, que algunas se desprenden de baterías y otras son pruebas en sí mismas que me parecen las más útiles para evaluar el motivo de consulta que presenta cada paciente en particular. Pero, como les decía, lo que vamos a ver en la ENI es una muestra representativa de cómo se pueden evaluar las funciones cognitivas y entonces, a modo de introducción, me pareció que era una manera bastante útil de mostrarles las diferentes técnicas y además tenemos la ventaja de que contamos con bibliografía que podemos darles y que de hecho ustedes ya pueden encontrar en el área de trabajo para profundizar sobre esta batería. Otras baterías muy conocidas, probablemente la más conocida es la NEPSI 2, que es una batería muy interesante, que no se las pongo acá para verla porque es un poco más compleja y realmente requeriría un poco más de formación previa y de conocimiento para poder administrarla con cierta eficacia. La ENI es más simple. Una salvedad que vamos a hacer es que de esta batería solamente voy a referirme a las partes que tienen que ver con la neuropsicología propiamente dicha, porque la ENI posee una parte que se dedica a la lectoescritura, otra parte que se dedica a las habilidades matemáticas y otra parte que se dedica a las habilidades conceptuales. Estas tres áreas podríamos denominarlas de aprendizajes instrumentales y no son en sí mismas pruebas neuropsicológicas. Entonces vamos a comenzar. Las primeras pruebas que presenta la ENI tienen que ver con las praxias constructivas. En ese sentido tenemos la posibilidad de evaluar la capacidad construccional de los chicos a través de una serie de copias que los chicos van a tener que hacer utilizando palillos, ¿sí? Estos palillos, ahora vamos a ver una representación, son los palillos típicos utilizados como mondadientes y a raíz de estas imágenes ellos van a tener que representarlas con los palillos y lo que es interesante es que ustedes vean el tipo de errores que se pueden cometer y que van a ser puntuados, la adición, que sería agregar algún palillo, la distorsión de la forma, que va a estar dada por el cambio en los ángulos, la falta de cierre entre los palillos, ¿sí? Acá, por ejemplo, o acá, la perseveración, que sería adicionar de forma consecutiva más de dos palillos, o la rotación del estímulo completo. Esto que les estoy diciendo queda mucho más claro cuando vemos acá cómo sería. Esto que tienen acá arriba sería lo que vería el niño en un cuadernillo y con los palillos él tendría que representarlo como figura aquí. A modo de ejemplo les muestro otra imagen, una casa hecha con palillos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es de qué manera el chico puede realizar esta construcción a partir de un estímulo visual.
y a partir de ello vamos a estar evaluando las capacidades construccionales del niño. Otra técnica que se suele utilizar mucho para evaluar las praxias constructivas es la construcción con cubos, ¿sí? Pero esta manera de evaluarlo es bastante interesante. Siguiendo con las habilidades construccionales, vamos a tener la copia de figuras. Las figuras que tenemos aquí son un círculo, una línea de puntos, esta figura con flechas, esta que es muy semejante a la que todos ustedes deben conocer del Bender, al igual que la figura 6. Y en realidad, así como yo les estaba diciendo, esta copia de figuras simples es muy semejante al Bender. En realidad no tiene ninguna diferencia muy significativa. La ventaja que tenemos aquí es que la tenemos incorporada en una batería y eso nos permite tener baremos que son quizás más nuevos de los que podemos tener con el Bender, pero efectivamente otra manera de evaluar construcción visoespacial es con la copia de figuras. Quizás una de las ventajas que tenemos con las figuras que a veces encontramos en baterías como la ENI o la NEPSI, o también en las figuras que se nos presentan en baterías de evaluación visoespacial como la batería Frostig, es que en lugar de tener estímulos que comienzan ya con figuras de cierta complejidad, se comienza con figuras geométricas simples como el círculo, lo cual nos permite poder ver la evolución de las capacidades constructivas desde un punto de partida más bajo. Cuando vamos a evaluarlo, vamos a evaluar la presencia de alguna discapacidad específica a nivel motriz, como la hemiparesia. Si hay micrografía, que sería que el dibujo es excesivamente pequeño, más de un 50% más pequeño que el estímulo original. La macrografía, que sería exactamente lo contrario, y vamos a poder puntuar aquí de forma cualitativa si la manera en que el lápiz es agarrado es la manera madura, que sería un trípode dinámico, si es intermedia, que sería un trípode estático, o algunas de las formas de prensión inmadura. La más inmadura sería el agarrar el lápiz en forma de garra, ¿sí? Vamos a mostrarlo acá en la cámara, ¿sí? Esto sería un trípode dinámico, el trípode estático y lo que sería la prensión en forma de garra, ¿sí? Este tipo de formas de agarrar el lápiz obviamente van a ser muy importantes. Tenemos que entender que cuando la prensión del lápiz no es madura, aunque la calidad de la reproducción pueda ser buena, tenemos acá un problema porque en general lo que va a estar resentido cuando la prensión no es correcta es la capacidad de sostener el esfuerzo motriz. Cuando uno tiene una prensión inmadura, para lograr igual resultado tiene que tensionar mucho los músculos, tiene que usar otros músculos del brazo, y eso en general hace que cuando un niño, por ejemplo, tiene que copiar textos relativamente largos, se canse más y le cueste más sostenerlo. Vamos a evaluar si hay temblores o rigidez motora, y luego también vamos a evaluar, como veíamos antes, la capacidad de cierre, la sustitución, que sería cambiar una forma por otra, las distorsiones en los ángulos, la adición de determinadas características al dibujo, la presencia de rotaciones, perseveraciones o intrusiones, que sería, por ejemplo, si yo al círculo le dibujo ojitos, ¿sí? Eso sería una intrusión. Estoy transformando la imagen. Acá tenemos una muestra de lo que aparece en el manual para ayudar a puntuarnos, ¿sí? Nos va mostrando qué sería una distorsión de ángulo, ¿sí? Acá lo vemos aquí, por ejemplo. Aquí que sería una distorsión en los puntos, que sería transformarlos en círculos, por ejemplo, ¿sí? Y de esta manera podemos obtener una puntuación cuantitativa objetiva que podamos confiar que representa lo que otro evaluador también podría haber hecho en las mismas circunstancias. Luego tenemos una figura compleja que es semejante a la figura compleja de Rey, en la cual el chico va a tener que construir una figura
de una complejidad mucho mayor, y aquí vamos a poder ver también sus capacidades de planificación del dibujo. Lo esperable sería que la persona dibuje primero el armazón central a partir de dibujar el cuadrado, luego dibuje la cruz de San Andrés y a partir de allí comience a seguir por los diferentes detalles. Cuando la copia se hace de una manera más inmadura a nivel de lo que sería la planificación, eso no necesariamente nos va a estar afectando el resultado final, pero sí va a ser un indicador de una capacidad de planificación inferior. También a partir de esta figura vamos a tener luego nuestra primera puntuación de memoria, porque media hora después de que el paciente haya copiado el dibujo, vamos a pedirle que vuelva a ejecutar la misma tarea, pero esta vez sin poder ver el estímulo. Entonces vamos a ver qué tanto se acuerda de este dibujo. Luego de estas tareas construccionales, en el ENI comenzamos con las tareas de memoria. Vamos a tener una lista de palabras que va a ser de 9 palabras para chicos menores de 8 años y de 12 para chicos de 9 años en adelante. Le vamos a pedir al chico que repita las palabras que se acuerda, que lo haga una primera vez, luego le volvemos a decir las palabras y le pedimos que lo haga una segunda vez, le volvemos a decir las palabras y lo hace una tercera y luego una cuarta. A partir de allí vamos a tener la curva de memoria, porque vamos a poder ver, por ejemplo, si en el primer intento se acordó de 4, en el segundo se acordó de 6, en el tercero de 8, en el último de 10, tenemos una progresión en la curva de memoria que sería la esperable. Si en cambio tuviéramos una cuestión estática de 4, 4, 4, 4, eso sería una línea pareja que nos hablaría de una dificultad para ir mejorando la capacidad de memoria y así sucesivamente. Vamos a tener aquí la posibilidad de evaluar cualitativamente si el paciente utilizó alguna estrategia, por ejemplo, de agrupación semántica, diciendo primero los animales, después las partes del cuerpo, después las frutas, etc. Si hubo perseveraciones, es decir, que dijo varias veces la misma palabra. Si hubo intrusiones, es decir, palabras que no estaban en la lista. Si la organización, en cambio de por agrupación, fue serial, que sería que las diga en el mismo orden. Y si la curva de aprendizaje fue plana, ascendente, descendente o fluctuante. Una vez que se administró esta prueba, vamos a pasar a una prueba de codificación de memoria lógica, en la cual se le cuenta una historia al niño, que es la que figura acá en la filmina, y luego se le pide que la repita de memoria. Aquí vamos a tener cómo puntuarla. Según la presencia de cada uno de los detalles, podemos otorgar un punto, o cuando lo que se tiene es una cuestión más global, menos detallada, 0,5 puntos. Y a partir de allí vamos a tener un puntaje de memoria de historias. Luego tenemos una prueba de memoria visual, en la cual le vamos a ir mostrando al niño cada uno de estos dibujos que ven aquí. Se los vamos a mostrar en láminas independientes, las va a ver 5 segundos cada una, y una vez que le hayamos mostrado las 9 figuras, si es que el niño tiene menos de 9 años, o las 12 figuras si tiene más de 9 años, vamos a pedirle que dibuje todas las que se acuerde. Luego le vamos a volver a mostrar todas las figuras y nuevamente le vamos a pedir que las dibuje en otra hoja, y un tercer intento y un cuarto. Luego vamos a poder, a partir de eso, sacar las mismas conclusiones que teníamos con la lista de palabras. Una vez que terminamos esta fase de memoria, que es la fase de codificación de la memoria, vamos a hacer otras pruebas que tienen que ver con la percepción, que ahora vamos a ver, y luego vamos a ver cómo pasamos a lo que es la memoria demorada. Es decir, una vez pasado media hora de estas pruebas, vamos a pedirle una nueva devolución a ver qué es lo que recuerda. Pero antes de eso, vamos a tener
las habilidades perceptuales, que van a ser de percepción visual, de percepción táctil, de percepción auditiva. En percepción táctil le vamos a dar, sin que los vea, tapándole los ojos o tapándole las manos, una serie de objetos: un lápiz, una cuchara, un borrador, una llave, un lápiz, un anillo, una pelota y un clavo, para que las vaya identificando al tacto, primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Esto es importante por dos razones. Por un lado, vamos a estar evaluando en sí misma la percepción táctil, pero además, por otro lado, nos va a permitir luego, cuando evaluemos lenguaje, ver si efectivamente la capacidad para identificar por otra vía que no sea la visual está sostenida, y de esa manera, cuando evaluemos vocabulario a partir de estímulos visuales, vamos a poder estar seguros de que el problema no pasa por una cuestión de canal perceptivo. Veamos un poco la percepción visual. Tenemos estos que son imágenes superpuestas, en las cuales estas dos están juntas en esta imagen pero se muestran por separado, en la cual le pedimos al chico que nos diga qué cosas ve en la imagen. Entonces aquí tenemos diferentes frutas: una sandía, una pera, una manzana, unas uvas y una piña. Aquí tenemos un plato, un tenedor, una botella y una jarra. Y aquí vamos entonces a ver la capacidad de detectar imágenes cuando éstas se encuentran embebidas una en otra. Esta es una típica prueba para evaluar nocias visuales, una prueba que se usa mucho también cuando se evalúa adultos. La segunda prueba visual es una serie de láminas como estas. Yo les muestro solamente una, que es la primera, en la cual primero le mostramos una imagen con un nivel de distorsión más alto, le preguntamos si sabe qué es. Si lo responde correctamente, le otorgamos 2 puntos. Si no nos responde correctamente, vamos a probar con una imagen menos distorsionada. Ahí le vamos a otorgar 1 punto. Y finalmente, para ver si en ausencia de distorsión es capaz de detectarla, se la mostramos la foto en perfectas condiciones. Obviamente aquí, aunque la identifique, ya no va a obtener puntaje, pero esto nos permite ver, porque si aún sin distorsión el chico no la identifica, estamos delante de un problema que quizás sea de otro tipo y que tenemos que tener en cuenta. Esta sería la parte de imágenes borrosas. Luego tenemos otra prueba que es de completamiento de figuras, donde va a tener imágenes a las que le faltan partes y va a tener que identificarlas. Acá tenemos un perro al que le falta toda la parte central, y lo mismo con un pez. La idea es ver también aquí todo esto, si lo pensamos desde el punto de vista de la clasificación clásica de las nocias visuales, sería para evaluar las capacidades aperceptivas del paciente. Luego tenemos una prueba que es integración de objetos, que es una prueba que tiene más que ver con las capacidades a nivel de nocias visuales de construcción de la imagen visual, que aquí la pueden ver. Yo les estoy mostrando el primer estímulo, son muchos estímulos. Básicamente tienen acá el modelo, y la tarea que tiene que hacer el niño es decirnos cuál de estos 4 conjuntos de figuras es el que contiene todo lo necesario para armar correctamente este modelo, ¿sí? Entonces acá tenemos que la figura B tiene la ventana, tiene el techo, tiene la estructura y tiene la puerta. Así que esta sería la correcta. Acá nos falta la ventana, acá también falta una ventana, y acá tenemos una ventana de más, no tenemos puerta. Entonces esta sería la correcta. Esta no es muy complicada, luego hay estímulos que son un poco más difíciles. Y luego tenemos, para terminar con lo que es percepción visual, una prueba que en el ENI la colocan dentro de percepción visual, pero que en realidad es una prueba que tiene más que ver con la cognición social, que es el reconocimiento de emociones. Son una serie de láminas donde el niño tiene que decir qué emoción está sintiendo el niño, ¿sí? Acá tenemos disgusto, alegría y tristeza. Son más láminas nuevamente, yo siempre les muestro una serie de ejemplos.
Y como les decía, esta es una prueba que es muy útil, pero que técnicamente no está bueno pensarla como una prueba de gnosia, sino que es mucho más una prueba de capacidades de cognición social. Luego tenemos percepción auditiva, para lo cual tenemos una serie de audios. En la primera prueba tenemos notas musicales, siempre se presentan dos pares de notas y el chico tiene que decir si lo que está escuchando son notas iguales o notas diferentes. Esto nos va a permitir ver la agudeza en la distinción de tonos musicales. Luego la identificación de sonidos, el sonido de un gallo, el llanto de un bebé, un serrucho, una rana, etc. Y luego distinción de fonemas, para lo cual le vamos a decir, le vamos a leer nosotros palabras, dado, dedo, lima, lema, pero también lima, lima o dado, dado. La idea es que también en estos 20 estímulos el chico nos vaya diciendo cuándo las dos palabras que mencionamos son iguales y cuándo diferentes. Esta prueba, que es una prueba de discriminación auditiva, tiene bastante importancia porque sabemos que, sobre todo en los chicos con trastornos de aprendizaje de la lectura, muchas veces encontramos problemas en discriminación auditiva. Para este momento, después de haber tomado la parte de percepción, ya ha pasado seguramente el tiempo que es requerido y vamos a pedirle al chico que vuelva a dibujar, esta vez de memoria, la figura compleja. Y vamos a evaluar aquí qué detalles están en la figura que él dibuja. Entonces, supongamos que el chico dibuja, ¿sí? Lo voy a hacer muy rápido, simplemente un ejemplo. Tengan ustedes en cuenta que yo hago esto con el mouse, por eso me queda así bastante chueco. Entonces aquí tendríamos que efectivamente el rectángulo central está, no está la línea vertical central, no está la línea horizontal central, sí están las dos diagonales, está el círculo, está el triángulo derecho, no está el triángulo inferior izquierdo y el resto de los detalles no puse ninguno. Entonces a partir de esto obtendríamos un puntaje, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, y ese sería el puntaje del recuerdo demorado de la figura compleja. Luego vamos a pedirle que nos diga qué palabras de esta lista se acuerda. No vamos a darle en principio ninguna pista y vamos a anotar cuáles recuerda. Supongamos que recordó mango, gato, coco y boca. Eso nos daría un puntaje de recobro espontáneo de 4 puntos. Después de eso, vamos así a utilizar claves. Le vamos a decir que trate de recordar todos los animales que figuraban en la lista. Entonces supongamos que aquí recuerda vaca y puerco. Luego le preguntamos qué partes del cuerpo recuerda que estaban en la lista. Supongamos que nos dice boca y mano. Y luego le preguntamos qué frutas recuerda que estaban en la lista. Supongamos que aquí nos dice limón y coco. Eso nos daría un puntaje total de 6 en lo que es recobro por claves. Una vez que obtuvimos el puntaje de recobro por claves, vamos a tener la última fase, que es la de reconocimiento verbal auditivo. En esta fase lo que vamos a hacer es leerle al niño una serie de palabras y pedirles que en cada una nos diga si estaba o no estaba en la lista original. Eso nos va a permitir obtener un puntaje de reconocimiento, que en el caso de niños de hasta 8 años va a ser de 18 puntos como máximo, y en el caso de niños de 9 años o más de 24 puntos. Entonces vamos a tener aquí, en memoria diferida de la lista de palabras, 3 puntajes: el espontáneo, también llamado recuerdo libre, el por claves y el reconocimiento verbal auditivo, que si ustedes recuerdan la clase de memoria, nos va a permitir realizar diferentes conjeturas sobre la naturaleza del déficit que estamos evidenciando. Luego vamos a pedirle que nos diga la historia tal como se la acuerda. Nuevamente vamos a tener puntajes que van a ir dando cuenta de qué cosas va recordando o qué cosas va recordando de forma más parcial. Y vamos a tener un puntaje total máximo de 15 puntos.
Luego en memoria visual le vamos a pedir que dibuje las imágenes que se acuerda. Luego vamos a tener una parte por claves en la que le damos como pista el poder contar con una consigna que es dibujar todas las figuras que eran cuadradas, luego dibujar todas las figuras que eran triangulares y finalmente todas las figuras que son circulares. Y luego tenemos la capacidad de reconocimiento, ¿sí?, que va a ser el mostrarle 24 imágenes a los chicos más grandes, 18 a los más chicos, y que nos vaya diciendo sí o no si las imágenes que le mostramos estaban en la lista original. ¿Sí? Que acá tenemos las originales. Y luego comienza la parte del lenguaje. En la parte del lenguaje lo que vamos a ver es una serie de pruebas que van a ir abarcando diferentes aspectos del lenguaje que nos pueden resultar interesantes, necesarios para evaluar. Una falencia de esta prueba es que no tiene una parte para evaluar la parte morfosintáctica del lenguaje. Esto es un déficit que tiene esta batería y que también tiene muchas otras, que es una parte importante de cualquier evaluación neurolingüística. Lo que sí tenemos es la capacidad de evaluar primero todo lo que sería la parte fonológica, pidiéndole al niño que repita primero sílabas, luego palabras y luego palabras inventadas, pseudopalabras, y esto nos va a permitir evaluar cómo el niño pronuncia cada fonema, y también vemos en la elección de palabras o de pseudopalabras que están representadas todos los grupos consonánticos, la PR, la PL, la GR, la GL, la CR, etc. Y acá vamos a poder puntuar con un puntaje de 1 o 0 a cada estímulo para ver en cuál se equivoca, pero también vamos a tener a nivel cualitativo la posibilidad de anotar si vemos que hay problemas articulatorios, nasalizaciones, hipofonías, efecto del tamaño del estímulo, que sería el equivocarse más en las palabras más largas versus las más cortas, el efecto de la estructura silábica, si el niño se equivoca más cuando hay estructuras silábicas más complejas, y la presencia en las no palabras de lexicalizaciones, es decir, transformar la palabra que yo le digo, que es una palabra inventada, en una palabra conocida. Por ejemplo, si en lugar de sileta me dijera silueta. Luego tenemos repetición de oraciones, que sin duda es una prueba que nos va a permitir evaluar algo importante y es una típica prueba de lenguaje que se utiliza especialmente para evaluar los síndromes de desconexión, es decir, hasta qué punto hay una conexión fluida entre las áreas de comprensión y las áreas de expresión, pero además, obviamente, al ser oraciones de longitud cada vez más alta, va a ir sobrecargando también cada vez más la memoria de trabajo verbal, y eso es otro aspecto que vamos a estar evaluando. Luego tenemos una prueba de vocabulario, que es básicamente una prueba de denominación. El niño va a tener que decirnos el nombre de cada una de estas imágenes, ¿sí? Cerebro, hombro, niño, rayo, etc. Una vez que el niño hizo esta prueba, tenemos una segunda prueba muy parecida, que es de identificación, en la cual nosotros le vamos a decir al niño las palabras y él nos las va a repetir, nos va a señalar cuál es el dibujo que corresponde a cada palabra. Y luego tenemos una prueba de coherencia narrativa, cuya estructura es un poquito compleja, sobre todo para los niños más pequeños, que consiste en leerle un cuento al niño y después pedirle que nos lo cuente. Lo que va a ser diferente aquí a comparación con la prueba de memoria verbal, aunque obviamente también va a ser una prueba de memoria, es que lo que nos va a importar es qué tipo de estructura puede armar el chico a la hora de contarme un cuento, y en este sentido es más importante la construcción expresiva que arma el paciente que la fidelidad del recuerdo,
y vamos a tener un puntaje de coherencia narrativa que a partir de una tabla vamos a ir construyendo sobre diferentes indicadores de la coherencia, y luego la longitud, es decir, la cantidad de palabras que utiliza el niño para contarnos el cuento, y vamos a tener una tabla para ver si esa longitud de la expresión es la correcta o la esperable para su edad, o si es demasiado corta. Obviamente la longitud va a ser algo de menor importancia en comparación con la coherencia narrativa, porque aquí lo que vamos a ver es hasta qué punto puede estructurar una narración en un discurso coherente, lógico, en el que haya una introducción, un nudo y un desenlace, en la que se den cuenta de las ideas principales del cuento, etc. Lo que tenemos aquí es una prueba muy utilizada siempre que se evalúa comprensión, que es una prueba de comprensión de instrucciones. La clásica prueba de comprensión de instrucciones utilizaba figuras geométricas. Aquí lo que tenemos, para hacerlo quizás más ameno para los niños, es dibujos que son autos y aviones, y una serie de instrucciones que el niño va a tener que cumplir. Si ustedes las ven, empezamos por instrucciones muy simples: señalá un coche rojo, señalá un avión verde, pero ya hacia el final tenemos instrucciones bastante más complejas, como por ejemplo señalá un coche amarillo y el coche que está debajo de un coche rojo. Este paradigma de evaluación, llamado token test, que son simplemente test de fichas porque originalmente se utilizaban fichas con figuras geométricas de colores, es un paradigma que se utiliza siempre en evaluación del lenguaje. La verdad es que la versión de Lenny nos sirve a nosotros para mostrarles qué es lo que se evalúa, pero es una versión bastante pobre, en el sentido de que tanto las estructuras gramaticales que se ponen en juego como la longitud de la tarea es bastante acotada. Las pruebas de este tipo más sofisticadas suelen tener más de 30 o 40 estímulos, en los cuales uno va a ver una complejidad y una variación en el tipo de estructuras gramaticales que se utilizan para verificar la comprensión mucho más amplia. Acá tenemos una versión bastante simplificada, pero como les digo, como ejemplo de el paradigma es perfectamente útil, aunque yo les aclaro esto porque claramente cualquiera de ustedes que sepa un poco de lingüística, cuando lee estas oraciones, le va a parecer escaso como modo de evaluación, ¿sí? Y luego tenemos una prueba de comprensión que la verdad es que es útil desde el punto de vista instrumental, porque es una buena representación de una actividad de tipo escolar, pero dado que es un texto bastante complejo y bastante técnico, quizás sea una buena prueba para ver la comprensión del niño de un discurso oral de tipo escolar, pero no nos debería necesariamente indicar la presencia de una alteración del lenguaje, ya que obviamente todo esto va a estar bastante influenciado por los conocimientos previos que tenga el niño, ya que cuanto más sepa de este tópico, lo cual puede depender del año de escolaridad, pero también de cuánto le guste mirar documentales o lo que sea, va a poder contestar mejor o no estas preguntas, ¿sí? Pero es una prueba que, como les decía, puede ser un buen indicador, sobre todo de capacidad de comprensión dentro del marco de la escolaridad. Finalmente, dentro del lenguaje tenemos las habilidades metalingüísticas, que van a ser una serie de pruebas destinadas a evaluar lo que sería conciencia fonológica. Vamos a tener síntesis fonémica, en la cual le vamos a decir al niño los fonemas aislados, y el niño va a ser el que tiene que armar la palabra y decirla. Por ejemplo, vamos a hacer solamente una, la palabra león. Yo le voy a decir al niño l, e, o, n, y él tiene que darse cuenta que esa es la palabra león, en cuyo caso le damos un punto. Tenemos 8 estímulos, el más difícil de todos es este, congregación. Luego, conteo de sonidos, donde le vamos a decir al niño una palabra, sol, mesa, etc.
y nos va a tener que decir de cuántos sonidos está compuesto. Y luego una prueba de deletreo donde nos va a tener que deletrear palabras de complejidad variable. Esta última prueba obviamente va a comprometer ya cuestiones ortográficas que van a ir un poco más allá de lo que es la conciencia fonológica. En mi experiencia estas pruebas son muy útiles, me refiero a las pruebas estas puntuales del ENI, en niños que tienen un cierto nivel básico de conciencia fonológica, pero en niños con peores capacidades fonológicas no son muy sensibles. En general los chicos de 5 o 6 años con algún problema en esta área puntúan directamente 0 en todas las pruebas. Los que conocen algunas versiones más sutiles de pruebas de conciencia fonológica verán que hay siempre estímulos más sencillos y formas más sencillas de comenzar a evaluar estas cuestiones para poder detectar habilidades de conciencia fonológica un poco más incipientes, ¿sí? Y finalmente, conteo de palabras. Casa verde, 2 palabras. Mi pelota está muy grande, 5 palabras, y así sucesivamente. Luego de esta parte tenemos la parte de habilidades espaciales, que va a tener que ver con la orientación derecha-izquierda y con la orientación espacial en general. Ítems para ver las capacidades de detección, de identificación de derecha e izquierda en el propio cuerpo y en estímulos externos, por ejemplo, en una imagen de un muñeco, cuál es la derecha del muñeco, etc. También luego la capacidad de orientarse en un mapa, ¿sí? Que es un pequeño mapita donde el niño va a tener que ir dando instrucciones, seguir para adelante, doblar a la derecha, a la izquierda, etc. Lo mismo, otra prueba que es de expresión derecha-izquierda, que es también del mismo tipo de tarea, ¿sí? Y luego, en habilidades espaciales, poder identificar los ángulos de visión. Entonces, por ejemplo, de qué lugar estaríamos viendo el auto en esta imagen, de qué lugar lo estaríamos viendo en esta, de qué lugar lo estaríamos viendo en esta, y lo mismo con otros objetos, una cama, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, la última prueba de orientación en el espacio, en la cual el niño va a tener estas dos imágenes juntas y va a tener que tocar con el dedo en esta imagen esto que aparece representado. Entonces, en el caso de esta imagen, el niño tendría que poder hacer este recorrido con el dedo. Si ustedes se fijan acá, que tenemos todas las imágenes más pequeñas, van a ver que las imágenes son muy variadas y algunas son bastante difíciles, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta, donde tenemos una especie de laberinto de forma cuadrada, que claramente es bastante más compleja que esta que les muestro yo acá, que es la primera de todas, ¿sí? Es la que tienen acá arriba. Y luego tenemos unas pruebas de atención visual, que son bastante simples, ambas son de 1 minuto de duración cada una, por lo que ustedes ya saben de la clase de atención, vamos a estar evaluando calidad atencional, pero no vamos a evaluar atención sostenida, porque el span atencional que le estamos solicitando al niño es bastante corto. En la primera vamos a pedirle que marque todos los conejos más grandotes, ¿sí? Acá tiene uno grande, acá también, ¿sí? Ven acá que hay algunos que son más grandes que otros. La verdad es que la diferencia de tamaño es bastante sutil, es una prueba bastante difícil porque obviamente también vamos a penalizar los errores. El puntaje total va a ser los aciertos menos los errores y eso nos va a dar un puntaje máximo de 44. Y luego tenemos cancelación de letras, que vamos a seguir un paradigma de atención condicionada, donde vamos a pedirle al niño que tache todas las X, siempre y cuando antes haya una letra A. Es decir, esta X la tachamos, esta X la tachamos, ¿sí? Esta X la tachamos, esta X de acá no la tachamos porque ven, no tiene una A antes, ¿sí? Esta X la tachamos y así sucesivamente. Estas dos pruebas de atención son pruebas bastante rudimentarias. En general siempre complementamos las pruebas de atención de este estilo
con una prueba de atención computada, como el test de atención de Conners o el test de atención que nosotros mismos desarrollamos en la fundación, que es el TAS, que son pruebas de atención bastante más sofisticadas que nos permiten obtener puntuaciones mucho más interesantes porque nos hablan de la variabilidad de los tiempos de reacción, la cantidad de comisiones, la cantidad de aciertos, errores, todo de forma desglosada, lo cual nos va a permitir una mayor riqueza y además como son pruebas que duran más de 10 minutos, 12, 14, 16 minutos, son pruebas que nos van a permitir evaluar también mucho mejor todo lo que es la atención sostenida. Pero aquí tenemos las pruebas de cancelación del ENI, que nuevamente son un buen ejemplo de las típicas pruebas de cancelación que habitualmente se utilizan para evaluar calidad atencional. Luego, el ENI cataloga como atención auditiva dos pruebas que son de memoria a corto plazo, la primera, y de memoria de trabajo la segunda, lo cual no está mal porque efectivamente también podemos considerar las pruebas atencionales. Son las clásicas pruebas de retención de dígitos que ustedes habrán visto mucho, que están presentes, por ejemplo, en el test de inteligencia WISC, y que empieza por 3 números en dígitos en progresión y por 2 números en dígitos en regresión. Estas pruebas las vamos a considerar así entonces, como decíamos, tanto por un lado pruebas de atención como por otro lado pruebas de memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Y luego tenemos la parte de funciones ejecutivas, ¿sí?, que va a comenzar con una prueba de fluidez verbal, que es de fluidez semántica, en la cual le vamos a pedir al niño que nos diga todas las frutas que puede recordar en un minuto, luego todos los animales, y luego una prueba de fluidez fonémica, donde le vamos a pedir que nos diga todas las palabras que recuerda que empiecen con la letra M. Estas pruebas de fluidez verbal nos van a permitir evaluar flexibilidad proactiva, la capacidad del niño de acceder a su banco de datos semántico y ir trayendo al discurso de forma rápida las palabras, y vamos a tener como típico error que nos va a hablar de una falla ejecutiva las perseveraciones, cuando el niño repite muchas veces palabras o nos utiliza mucho palabras derivadas, por ejemplo nos dice gato, gatito, etc. O mamá, mamita, mamota, etc., que nos va a estar hablando de una dificultad para pasar a una palabra diferente, o intrusiones que van a ser palabras erróneas. Y luego tenemos fluidez gráfica, la parte semántica en la que le pedimos al niño que dibuje todos los dibujos simples que pueda en 3 minutos, por ejemplo, una casita, ¿sí?, una flor, ¿sí?, cosas por el estilo. Tienen que ser todos dibujos que se hagan rápido porque es una prueba de tiempo. Y luego una parte de fluidez gráfica no semántica, en la cual le pedimos que haga todos los dibujos tocando 4 puntos diferentes que pueda. Entonces este sería uno, este sería otro, y así sucesivamente. Y nuevamente nos va a importar cuántos dibujos diferentes puede hacer, cuántas veces repite o no un diseño, etc. Las pruebas de fluidez son pruebas que en funciones ejecutivas se utilizan habitualmente para evaluar, como les decía antes, flexibilidad proactiva, que está bastante vinculada con la capacidad creativa de las personas, etc. Luego tenemos una típica tarea estilo Wisconsin, en la cual ahora les voy a explicar un poquito en profundidad de qué se trata. Vamos a estar evaluando flexibilidad, pero esta vez reactiva, es decir, la capacidad que tiene la persona para utilizar el feedback del medio para modificar sus respuestas, y adicionalmente es una excelente prueba de clasificación. Lo que vamos a hacer al paciente es decirle que tiene estas 4 tarjetas de acá arriba como muestra, y le vamos a dar un mazo que en el Wisconsin original es de 128 en la versión prolongada y de 64 en la versión corta. Acá tenemos una versión mucho más corta de 27 estímulos, y el chico va a tener que elegir
sin que nosotros le demos ninguna pista, bajo cuál de estas 4 tarjetas tiene que colocar las que va viendo, y nosotros le vamos a ir diciendo si la respuesta que él dio es correcta o incorrecta. Como no le dimos una pauta, a partir de nuestro correcto o incorrecto, él va a tener que darse cuenta cuál es el criterio, si el criterio es el color de los estímulos, la forma o la cantidad. En este caso serían 2 estímulos, por lo que si estuviéramos agrupando por número tendríamos que elegir acá, pero son cruces, por lo que si estuviéramos agrupando por forma tendría que ser acá. En cambio, si agrupáramos por color tendría que ser aquí. Siempre empezamos por color, así que la respuesta correcta sería esta, la última. Pero una vez que el niño acertó una cantidad de veces, vamos a cambiar sin avisarle el criterio y vamos a empezar a decirle que la respuesta es incorrecta si responde por el criterio de color. Entonces el niño va a tener que darse cuenta que algo cambió en la manera en que tiene que trabajar y empezar a probar diferentes categorías. Es aquí cuando el niño tiene que buscar categorías alternativas donde va a tener que poner en juego su flexibilidad. Las pruebas de Wisconsin son las tareas de funciones ejecutivas más conocidas, es una de las pruebas que por antonomasia se considera que evalúa las capacidades ejecutivas y es un paradigma que obviamente es muy correcto incluir en cualquier evaluación, aunque la versión que tenemos aquí no es la versión quizás que más me gusta por la extensión excesivamente chica. La verdad que 27 reactivos es un poco, pero les voy a mostrar un poquito qué datos se pueden sacar. Por un lado vamos a tener cuántas respuestas correctas hubo, qué porcentaje de respuestas correctas, los errores, los porcentajes de errores y los datos más importantes. ¿Cuántas categorías descubrió? Si le resultó difícil mantener una organización, y esto quiere decir que por ahí estaba acertando en las respuestas, pero cambiaba de una categoría a otra a pesar de estar en el buen camino. Y otro de los datos más importantes que es la cantidad de respuestas perseverativas. Entendemos por respuesta perseverativa a una respuesta que sigue en la misma categoría a pesar de que hubo en el feedback que le está dando el evaluador indicaciones de que está equivocada. Entonces, si el chico coloca una carta por la categoría color, yo le digo incorrecto, coloca otra por categoría color, le digo incorrecto, luego sigue colocando por la misma categoría, todas esas respuestas van a ser perseverativas y me van a estar indicando un nivel de inflexibilidad bastante alto y una dificultad en consecuencia para cambiar el set cognitivo. Y finalmente vamos a tener una típica torre, en este caso la han denominado pirámide. Básicamente consiste en 3 bloques de madera cuadrados de 3 tamaños distintos. El más grande es rojo, el intermedio es blanco y el más pequeño es verde. Y le vamos a pedir al niño que desde una posición inicial vaya a una posición final. La característica de esta prueba es que luego la posición final de un elemento va a ser la inicial del siguiente. Entonces, por ejemplo, de esta primera tendría que ir luego a esta, y una vez que logró esta segunda, desde aquí vamos a tener que tratar de lograr esta, por ejemplo. Las reglas para tratar de resolver esto correctamente son sencillas. Tenemos como primera regla que los cubos siempre tienen que ocupar alguna de estas 3 posiciones. Solamente podemos tener por vez uno en la mano y los demás tienen que estar apoyados en alguno de estos 3 lugares, no pudiendo mantener más de uno en la mano, pero tampoco pudiendo apoyar en la mesa o en otro lado algún otro disco y algún otro cubo. La segunda regla es que solamente podemos tomar el cubo que está más arriba, es decir, que si tengo estos 3, mi única opción es sacar primero el verde, para luego, cuando este verde esté apoyado en otro lado, sacar el blanco. Y la tercera regla es que solamente puedo mover de a uno por vez. Con estas reglas yo voy a tratar de cumplir con esta consigna. Por ejemplo, para pasar de la 1 a la 2, voy a colocar primero el verde en el casillero
3, luego el blanco en el casillero 2, luego voy a poner el verde en el casillero 2 arriba del blanco. Eso me va a permitir poner el rojo abajo de todo, tomar el verde que me había quedado arriba en el 1 y ponerlo en el medio, y luego tomar el blanco y ponerlo arriba. La prueba me va diciendo cuál es la cantidad mínima de movimientos requeridas para cada tarea, y luego yo voy puntuando si el resultado final fue correcto y si fue hecho en la mínima cantidad de movimientos posibles. También voy a incluir, por ejemplo, 45 segundos, cuánto tiempo le llevó cada ejecución. Son en total 11 problemas y nos va a estar brindando esta tarea una medida bastante buena de las capacidades de planificación del paciente, sobre todo lo que sería planificación secuencial. En función de esta tarea, entonces, vamos a obtener estos datos que se van a sumar a los demás y vamos a tener, hablando de funciones ejecutivas, una prueba de evaluación de fluidez, es decir, de flexibilidad proactiva, la prueba de Wisconsin, que nos va a permitir evaluar tanto flexibilidad reactiva como capacidad de categorización, y esta prueba de planificación. Bien, entonces, abuelo de pájaro, les he mostrado esta batería. Recuerden que lo hice con la intención principal de darles un ejemplo de cómo se evalúan cada una de las funciones que estuvimos viendo. Hay muchas otras pruebas y es muy importante decirles que para ser un buen evaluador lo importante no es tanto el conocer cómo se toman las pruebas, lo cual no es que no haya que saberlo, pero es lo más sencillo, sino entender el para qué y el cómo se interpreta cada una de las pruebas. No tiene el menor sentido tomar pruebas neuropsicológicas si uno no comprende el funcionamiento neuropsicológico de una persona. En el caso de la evaluación, a partir de todos estos resultados, podríamos obtener un perfil neuropsicológico donde quede plasmado el resultado del paciente en cada una de las áreas: nocias, praxias, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas. Y a partir de lo que estuvimos viendo que se podía ver en cada una de las pruebas a nivel cualitativo, por ejemplo, qué tipo de palabras recuerda, de qué manera se equivoca al hacer los dibujos, o en el caso de el test de Wisconsin, si pierde muchas veces o pocas veces el set cognitivo, si tiende a perseverar más o menos. Se puede, les digo, realizar conclusiones que son bastante más complejas que simplemente el decir en función de los puntajes de un perfil que el niño estuvo alto o bajo en cada resultado. Bien, los invito entonces, para completar la clase, a leer la bibliografía que les voy a adjuntar, en la cual van a tener bastante información complementaria, y les agradezco por su atención.